Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a mi casa. Hoy os presento un nuevo remanso de la filosofía y como habéis podido ver en el título, hoy me gustaría hablar de dos conceptos que a primera vista y según el lenguaje popular, más al uso, nos parecen antagónicos o contradictorios, ¿no? O dos cosas que no tienen mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? Como son las pasiones y las creencias. ¿Por qué pasa esto, no? Tenemos un concepto de razón muy alejado de lo que pueden ser estas erupciones pasionales, ¿no? De afecto o estas sacudidas que vivimos muchas veces diariamente, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Y que nos parecen en sí mismas como una especie de acto pasivo y irracional, ¿no? Que no tiene mucho que ver con un acto meditado, ¿no? Que como podría ser la creencia, ¿no? Las creencias las pensamos casi diametralmente opuesto a este concepto de pasión como algo, sí, meditado, ¿no? Como algo plenamente racional, como algo en lo que hemos puesto nuestro discernimiento, ¿no? Nuestra capacidad de razonar. Bien, eh, hoy vamos a verlo desde una perspectiva totalmente distinta. ¿Por qué es esto, no? Pues porque ya antiguamente, y hoy la psicología contemporánea lo sabe muy bien, pero antiguamente ya, en los textos filosóficos antiguos del estoicismo y otras corrientes, no solo se vinculaba la creencia con las erupciones pasionales, sino que en algunos casos incluso se llegaba a decir que eran la misma cosa, el mismo acto del alma, se decía, ¿no? De la psique, diríamos hoy, conlleva no solo una erupción pasional, sino precisamente el hecho de que estamos haciendo un acto valorativo plenamente racional, pero erróneo o equivocado sobre la realidad. Fijaros, entonces el concepto de razón que tenemos tan separado, tan alejado del concepto de pasión, en realidad no está tan alejado, en realidad la razón también es pasional desde este punto de vista. Esto me gustaría tratarlo en otro vídeo, porque el tema en sí ya tiene mucha enjundia y es muy profundo, ¿no? Y hoy querría hablar de cosas más concretas, como por ejemplo el tema de las pasiones que nos llevan, ¿no? Que nos mueven diariamente. Para ello, eh, para empezar, me gustaría hablar del concepto de pasión tal como se expresa en la filosofía antigua. ¿De qué palabra viene la palabra pasión? ¿No? Ya sabéis que me gusta ir al origen de las palabras porque creo que explican muchas cosas. La palabra pasión viene del griego pazos. Pazos quería decir tanto dolor como sufrimiento, como enfermedad, como pasión en el sentido de ser pasivos. Fijaros, ¿no? El sentido de que una pasión es algo en lo que tú no estás actuando. Desde este punto de vista ya es erróneo, ¿no? Porque según la filosofía antigua, si las pasiones están tan vinculadas a los actos o juicios valorativos y racionales que tenemos nosotros, ya no son cosas que nos vengan de fuera, sino que nos las creamos a nosotros mismos. Las perturbaciones emocionales, digamos que la causa de nuestras perturbaciones emocionales son estos actos valorativos racionales, plenamente racionales, aunque en sí mismos erróneos, que hacemos diariamente a cada momento. Veremos muchos ejemplos. Fijaros también que una persona propensa, ¿no? a estas erupciones, ¿no? A estas erupciones pasionales, la solemos considerar una persona también o neurasténica o que tiene algún tipo de enfermedad, ¿no? Pero todas y todos diariamente somos presa o esclavos, como diría mi buena amiga Mónica Caballé, somos esclavos de nuestras pasiones. Eso quiere decir que somos esclavos de nuestras creencias. Pero vamos por pasos. Antiguamente también, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en la filosofía antigua, se solía distinguir entre dos tipos de emociones, diríamos hoy en día. Unas de estas emociones podrían ser lo que se llaman los sentimientos naturales, por un lado, y por otro lado serían lo que los antiguos filósofos llamaban las pasiones. Es decir, no estamos hablando de que haya que extirpar todas las emociones de nuestra vida. Sería un poco absurdo esto. Sí que, eh, sí que podríamos extirpar, según la metáfora médica, de nuevo, las perturbaciones emocionales que más nos afectan y con las cuales afectamos a los demás. Es decir, no es solo que nos maltratamos a nosotros mismos con una emoción de ira, sino que la ira también la volcamos sobre los demás. Es un ejemplo. Bien, pues un ejemplo
para diferenciar entre sentimientos naturales y pasiones sería la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. ¿Qué es el dolor? El dolor es una reacción natural a, pues a cualquier tipo de acontecimiento que nos suceda. Puede ser un dolor físico, pero también puede ser el dolor de cuando tu pareja te ha dejado o cuando ha muerto un ser querido. Es un dolor natural, ¿no? Un sentimiento natural de dolor por una pérdida. Ahora bien, si a ese dolor natural le añadimos el acto valorativo, el juicio o la creencia, en este sentido son sinónimos, que dice que eso no debería haber sucedido, que eso es injusto, que eso me hace víctima, que eso me quita dignidad, que yo no voy a poder sin esa persona, etcétera, etcétera. Cualquier acto valorativo que hagamos, eso realmente es lo que nos lleva al sufrimiento. Por lo tanto, el sufrimiento es algo plenamente inducido por la mente, es una cosa mental que añadimos o sobreañadimos al dolor natural que nos provoca una pérdida o lo que sea, y que realmente es lo que nos hace caer en el pozo del sufrimiento, ¿no? Cuando decimos estamos en el pozo del sufrimiento es que estamos considerando que esa situación no debería haber ocurrido, ¿no? No la estamos aceptando. Y por lo tanto tampoco aceptamos el dolor natural que nos puede haber causado, ¿no? Una situación. Otra diferencia, otro ejemplo podría ser la diferencia que puede haber entre las apetencias básicas, ¿no? de animales nuestras, como pueden ser no querer pasar hambre, no querer pasar sed, ¿no? Que son apetencias la mar de legítimas, ¿no? Y la diferencia que existe eso entre esto y la acumulación de mucha comida o de mucha bebida, porque hacemos un juicio o tenemos la creencia, la mayoría de veces infundada, en según qué ocasiones, en según qué circunstancias sí que está fundada, ¿no? Pero estamos hablando de un momento en que es infundada, de acumular, ¿no? Que tenemos la creencia de que nos lo pueden robar, de que mañana no vamos a tener eso, ¿no? Fijaros que nuestra sociedad y nuestra forma de consumir no está basada tanto en la apetencia natural, ¿no? En este sentimiento natural que como animales necesitamos saciar nuestra sed y nuestra hambre, no está basada tanto en eso, sino que está basada más en una pasión, la pasión que viene determinada por la creencia de que en algún momento podremos no tener, ¿no? Entonces eso nos hace que consumamos muchísimo. Claro, ¿qué pasa si alguien amenaza eso que tenemos acumulado, ¿no? Pues que se gesta una emoción de ira, ¿no? Porque automáticamente tenemos el juicio ahí de que nos están perjudicando, ¿no? Y que eso es nuestro. ¿O qué pasa si nos roban eso, ¿no? Pues que automáticamente generamos una emoción de tristeza o de impotencia. Para que veamos que las creencias y las pasiones están muy ligadas y que en cualquier generación de una pasión o de una emoción perturbadora existe un elemento siempre cognitivo. Cognitivo en el sentido de racional, ¿no? En un acto valorativo. Bien, ¿cómo se gestan estas creencias, ¿no? La mayoría de creencias que tenemos no son fruto del discernimiento propio. Fijaros que cuando defendemos algo a capa y espada, ¿no? Con nuestros amigos o en una comida familiar, si estamos plenamente convencidos de ello porque es fruto de nuestro discernimiento propio, no surge una emoción perturbadora. Sencillamente, si no me entienden, lo dejo pasar, ¿no? Pero yo estoy convencido de eso. En cambio, cuando empezamos a defender una creencia que está basada en la opinión de otro, que hemos oído por ahí, o que hemos leído en un periódico, o que hemos visto en el telediario, o que nos ha dicho nuestro tío, o nuestro padre, o quien sea, y esa creencia nos la tocan, nos la tiran al suelo, y no tenemos armas, ¿no? Herramientas para seguir defendiéndola, normalmente nos alteramos muchísimo. Y eso es causa de multitud de discusiones familiares, ¿no? Entre hermanos o entre primos, o con el proverbial cuñado que viene a todas las comidas familiares, ¿no? Bien, fijaros, ¿no? Siempre hay un elemento cognitivo en este tema de las pasiones, ¿no? Pero ¿cómo se gestan dentro de nosotros estas pasiones, estas creencias en las que no hemos puesto nuestro discernimiento propio? ¿Cómo se gestan? Bien, según los filósofos estoicos, lo primero que hacemos es consentirlas. Somos personas muy crédulas. Aunque creamos que somos muy críticos
o muy críticas, somos personas tremendamente crédulas. Y eso es fruto de lo que han llamado educación, ¿no? De lo que se suele llamar educación y que a veces se parece más que la educación en sí misma, se parece más a una instrucción, ¿no? A un absorber ideas, absorber conceptos ya desde pequeñitos. No solo en el ámbito familiar, sino en el escolar. Claro, esto nos crea la costumbre de consentir que ideas u opiniones de otras personas no las acabamos examinando. Si nos van bien en ese momento, las adquirimos y nos adherimos a ellas, ¿no? No solo las consentimos, sino que luego nos adherimos a ellas. Pero es que finalmente, después de adherirnos a ellas, lo que hacemos es aferrarnos a ellas, aferrarnos a una multitud de creencias. Esto no solo pasa en la política o en la religión. Tenemos el concepto de que una persona plenamente adherida a una ideología política es un fanático o una fanática, o que una persona adherida a unas creencias religiosas también es un fanático o una fanática. Esa creencia es falsa también, ¿no? Hay muchas personas que tienen ideas políticas o religiosas y que no son para nada fanáticas, ¿no? Ni dogmáticas, sino que están dispuestas a convivir contigo y conmigo en un mundo democrático, por decir así, ¿no? Pero no solo pasa en el ámbito de la política y la religión, que podría ser lo primero que se nos ocurre cuando vinculamos creencias con pasiones, ¿no? Nos pasa a todos y a todas en algún aspecto de nuestra vida, ¿no? Fijaros, Marta Nussbaum, una autora que me gusta mucho, habla de que cuando nos aferramos a algún tipo de juicio, a algún tipo de creencia, lo que estamos haciendo es eh, crear rehenes de la fortuna. Es muy bonita esta frase, ¿no? Rehenes de la fortuna. Creemos que la fortuna nos puede quitar todo aquello que tenemos y por lo tanto tenemos que coger un rehén y aferrarnos a él. ¿A qué se refiere Marta Nussbaum con esta expresión rehenes de la fortuna? Se refiere pues al valor seguramente exagerado que le damos a todo aquello que nos rodea, a todo aquello que valoramos. Pueden ser personas, ¿no? El sin ti no puedo, ¿no? Bueno, se da mucho en eso que llamamos amor, ¿no? Puede ser el dinero, puede ser el prestigio, pueden ser objetos, ¿no? Coches, casas, ropa. Lo hemos dicho en otros vídeos también, ¿no? Pueden ser profesiones, pueden ser proyectos o pueden ser ideas, ideas que yo tengo sobre el mundo, sobre el ser humano, ¿no? Juicios que hago constantemente y en los cuales baso no solo mis acciones en la sociedad, sino también mis juicios y mis conversaciones con los demás y por lo tanto las pasiones que surgen cuando alguien me contradice, ¿no? Una idea de estas, ¿no? Esto nos pasa mucho a todos. Bien, pues otra autora que me gusta mucho, que es Mónica Caballé, no solo también habla de rehenes de la fortuna de otra manera, ¿no? Pero también nos dice una cosa que es muy importante. Solemos pensar que si nos libramos de todo aquello que hemos llamado nuestros tutores, ¿no? Este afán de liberación, ¿no? Que tenemos las personas y las sociedades contemporáneas también, de que si nos libramos tanto de, podríamos decir, padres como escuela, como instituciones de todo tipo, si nos libramos del Estado, de los partidos políticos, si nos libramos de las grandes corporaciones, si nos libramos de todo esto, nos dice Mónica Caballé, bien, está muy bien, pero si nos vemos de nuevo abandonados a nuestras perturbaciones emocionales, es decir, a nuestras pasiones y a nuestras creencias, ¿no? Realmente nos volvemos libres. Lo que afirma Mónica Caballé es que por mucho que nos libremos de las instituciones sociales que pretendidamente y seguramente en muchos casos es real nos oprimen, por mucho que nos libremos de eso, si no hacemos un trabajo de librarnos también de nuestras propias creencias que nos causan esas emociones perturbadoras, es decir, de las creencias que no hemos examinado, en las cuales no hemos puesto nuestro discernimiento propio, lo que haremos será pasar de una esclavitud a otra esclavitud. De la esclavitud social, digamos, a la esclavitud de nuestras propias creencias y pasiones, ¿no? Tan vinculadas como vemos. Fijaros, los filósofos estoicos decían que lo que realmente nos perturba, lo que realmente me perturba, no es el vecino, no es
el semáforo, no es el policía, no es el Estado, no es el COVID-19, no es el ser humano, no es la cultura, no son las corporaciones. Lo que realmente me perturba, decían los estoicos, es la opinión que yo tengo de mi vecino, la opinión que yo tengo de las corporaciones, la opinión que yo tengo del COVID-19, la opinión que yo tengo de todo esto que acabamos de mencionar ahora, ¿no? Fijaros, la opinión. Aquí es sinónimo de creencia. Creencia no examinada. Acto valorativo plenamente racional, pero no examinado. No examinado, ¿por qué? Por mi conciencia, por mi propio yo consciente. Un ejemplo podría ser, ¿no? El que pone Epicteto. Ya os he presentado este libro en alguna ocasión, el Manual para la Vida Feliz. Epicteto. Epicteto te dice, por un ejemplo muy curioso y que habla muy bien de todo esto que decimos, ¿no? Viene alguien y te dice, aquel habla mal de ti. Aquel de ahí habla mal de ti. Hablan mal de mí. ¿Qué solemos pensar en este momento, no? ¿Cómo solemos reaccionar cuando alguien nos dice, aquella persona habla mal de ti? Claro, si es una persona, pongamos que sea el caso, que es una persona que nos sorprende, ¿no? Que esté diciendo algo de nosotros que no es bueno, ¿no? Bueno, lo primero que pensamos, ¿no? Lo primero que nuestra primera reacción suele ser, si este es el tipo de persona que no nos esperamos que nos digan esto, podemos decir que lo primero que nos viene a la cabeza es, pues bueno, una reacción casi que de ira, ¿no? De, o sea, ¿y por qué esto, no? ¿Por qué pasa esto? Según Epicteto, esta reacción de ira primera, ¿no? O de sentirnos indignos, está relacionada o provocada por la creencia que hablen mal de mí me quita dignidad. Que hablen mal de mí me quita dignidad. Esto es una creencia también. Esto es un acto valorativo no examinado. Es un acto racional, porque realmente es discursivo, ¿no? Y es una creencia mental hecha a través de nuestra razón, pero no está ni mucho menos demostrado que alguien hable mal de ti implique que te quita dignidad. Hay personas que frente a un comentario como este tienden a reaccionar con indiferencia, ¿no? A veces esa indiferencia es real, porque precisamente ya esa creencia ya la han examinado, ¿no? Y han dicho, bueno, pues, me da igual, ¿no? Ya sé que me pueden decepcionar algunas personas y ya sé que hablen mal de mí no me quitan mi dignidad, ¿no? Pero hay otras reacciones que fingen indiferencia, ¿no? Y cuando finges indiferencia, ¿qué estás haciendo realmente? Estás poniendo en práctica tu creencia de que si en ese momento muestras enfado, o muestras ira, o muestras cólera, vas a quedar en ridículo y por lo tanto también te van a quitar dignidad. Muchas veces lo hacemos así, fingimos indiferencia, ¿no? Bueno, me da igual, ¿no? Me da igual. En el fondo no es así. En el fondo estamos ya sufriendo, ¿no? Y nos lo llevamos a casa. De igual manera nos podemos llevar a casa una situación como la siguiente. Hoy en día, que con todo esto del COVID-19 hay un montón de controles de policía, ¿no? Imagínate, ¿no? Que vas en coche por una gran ciudad, estás cruzando una gran ciudad y hay uno de esos controles, ¿no? Ya estás media hora parado, con lo cual ya llegas un poco, ¿no? Porque ya tienes la creencia de que eso no debería estar pasando, ¿no? Y entonces esto te despierta esa pasión de indignidad, ¿no? O de ira. Te toca un policía que por lo que sea, por la razón que sea, es especialmente antipático, que a veces pasa. ¿Cómo te vas a casa, no? Después de que te haya hecho 4 preguntas bordes, ¿no? Te puedes ir a casa con la creencia de que ese policía ha tocado tu dignidad de ciudadano o de ciudadana porque tú no estabas haciendo nada malo, ¿no? Y eso, ¿qué te provoca? Un diálogo interno, mental, en el cual estás discutiendo con el policía hasta que llegas a casa. Pero es que llegas a casa y está esperándote tu pareja o tu madre. Y tu pareja o tu madre pretendían tener una conversación tranquila contigo esa tarde, pero resulta que llegas muy enfadado. Precisamente porque tienes la creencia de que han dañado tu dignidad de ciudadano. ¿Qué pasa ahí? Que tu pareja o tu madre o quien sea que vive contigo puede tener la creencia de que tú podrías dejar ese enfado aparte para hacerle un poquito de caso,
porque en ese momento ha tenido un día muy malo y necesitaba conversar. Fijaros la cantidad de pasiones que se están estableciendo aquí unas contra otras, ¿no? Eh, y que están relacionadas con las creencias. La creencia del policía de que no puede confiar en ningún ciudadano, por lo tanto los tiene que tratar a todos como si fueran potenciales sospechosos. Algo totalmente indemostrable. Tu creencia de que ese policía ha dañado tu dignidad de ciudadano, ¿no? Que también es totalmente indemostrable. Y la creencia de tu pareja o de tu madre, ¿no? Y todas esas pasiones que se mezclan ahí. Es como vemos, un juego enorme de las pasiones que a veces nos hace sufrir mucho. Esto a nivel social mmm, puede petar en algún momento, ¿no? También, por ejemplo, en los twitters de los partidos políticos a veces hay mucha tensión. Son tensiones que se pueden acumular y que lamentablemente a veces, no siempre, pero lamentablemente a veces cuando se llega a niveles de tensión social ya casi intolerables, todas esas pasiones que han estado ahí acumuladas en forma de comentarios, ¿no? O simplemente de creencias internas de cada uno, salen a la superficie y se puede convertir esto, pues, vamos, en una especie de guerra, ¿no? De guerra social. De hecho, en las guerras lo que se despierta mucho son estas pasiones de ira, de cólera, de odio, basadas en creencias, ¿no? Decía Jung que si siguen existiendo guerras en el mundo es precisamente porque no reconocemos que todos somos un poquito maliciosos, ¿no? O que todos tenemos creencias erróneas, ¿no? No lo reconocemos, el malo es el otro, el que tiene la creencia errónea es el otro, siempre, ¿no? Ahí empieza la guerra, ¿no? Bien, vemos, ¿no? Cómo los juicios evaluativos, ¿no? Siempre van acompañados de estas conmociones psicofísicas que nos afectan, ¿no? ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer contra todo esto, no? Si la filosofía pretende constituirse como un antídoto, ¿no? Como un antídoto, fijaros de nuevo el lenguaje médico, ¿no? Un antídoto, un tónico, una medicina, ¿no? Una medicina contra todo esto. Más bien que una cirugía, en este caso, que sería la extirpación total de las pasiones, ¿no? Y convertirnos en una especie de robots, ¿no? Que, em, que bueno, que la cultura transhumanista de hoy en día, ¿no? Del cyborg, apunta un poquito en esa dirección. Más que esto, ¿no? De lo que se trataría un poco es de poner conciencia, de nuevo, en todo esto. ¿Y cómo ponemos conciencia? Había un filósofo antiguo también que fue emperador de Roma. Fijaros que en los estoicos había tanto un emperador como un esclavo, ¿no? Era una filosofía muy abierta, no solo a todas las clases sociales, sino también a los géneros, ¿no? Había también mujeres, se defendía la capacidad del género femenino de hacer filosofía, ¿no? Ya en aquella época. Marco Aurelio decía algo parecido a, bueno, si vas por el bosque y se te enganchan unas zarzas, quítalas, apártalas y sigue caminando. Pero no pienses o no te vayas con el pensamiento recurrente de ¿por qué ocurren estas cosas en el mundo? ¿Por qué ocurren estas cosas en el mundo? Eso es lo que te hace daño. Eso es lo que te lleva al sufrimiento. Quizá te ha dolido porque te ha desgarrado, pero ese dolor, eso es dolor, no es sufrimiento. El sufrimiento te lo estás creando tú, pensando repetidamente por qué existen estas cosas en el mundo. Bien, Jiddu Krishnamurti, otro filósofo hindú contemporáneo, muerto en 1986, tenía un pensamiento parecido, aunque a primera vista no lo parezca. Pero Krishnamurti nos decía, si vas por el bosque y de repente se te cruza una serpiente, ¿cuál es tu reacción? ¿No? Hostia, la reacción casi que natural es una alerta, ¿no? Nuestro cerebro reptiliano, ese que tenemos en común con el resto de animales, hasta la categoría de los reptiles, digamos, reacciona de manera alerta. Nos ponemos alertas. Y Krishnamurti decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no reaccionamos igual ante nuestros pensamientos y nuestras creencias, nuestros actos valorativos perniciosos, esos que nos crean esas perturbaciones emocionales tan fuertes? ¿Por qué no los vemos como serpientes, ¿no?
en qué momento nos creemos ese pensamiento y le damos un valor y decimos, esto es verdad, por lo tanto, las cosas no son como deberían ser y eso me hace sufrir. Entonces, tengo una emoción de ira, de cólera, de envidia. La envidia es algo que no solemos reconocer, pero que todos y todas tenemos en algún grado y hay personas incluso que quizá las que más la tienen son las que menos la reconocen en sí mismas, ¿no? Pero bueno, también alegrías desmedidas hay, ¿no? Alegrías desmedidas que enseguida nos llevan al sufrimiento porque enseguida se acaban, ¿no? Son como esto que tienen un subidón y enseguida tiene un bajón, ¿no? Lo que llamamos euforia. Muchas pasiones, ¿no? Muchos tipos de pasiones. ¿Por qué no estamos alertas, ¿no? A esos pensamientos? Bien, claro, no estamos alertas porque nos han instruido de alguna manera, ¿no? La educación no está pensada para que no nos creamos todo aquello que pensamos, ¿no? Para que examinemos todas nuestras representaciones, ¿no? Epicteto decía, le hablaba a la representación, ¿no? Al juicio que se hacía de las cosas, a su propia creencia. Le decía, espera un momento, creencia, espera un momento, representación, espera un momento, juicio. Te voy a analizar. ¿Qué me quieres decir primero? Antes de creerte, voy a examinarte. Eso es muy importante, pero esto, claro, esto se cultiva. Esto no es algo que se consiga en 4 días, ¿no? Porque realmente llevamos toda la vida eh, interiorizando creencias de muchos tipos y, bueno, lleva un tiempo esto, ¿no? El volver a poner conciencia interna sobre nuestras propias creencias, ¿no? Para que nuestras perturbaciones emocionales desaparezcan, ¿no? Si no del todo, sí al menos en gran parte, ¿no? Bueno, pero claro, ¿por qué es muy difícil todo esto? Es muy difícil no solo porque tenemos el hábito de creernos nuestras propias representaciones a través de nuestra propia educación o instrucción, sino porque lo tenemos tan arraigado en nuestro discurso interno, ¿no? En esas vocecitas que constantemente hacen comentarios a todo aquello que pasa, ¿no? Todo aquello que nos pasa y que constantemente están juzgando. Lo tenemos tan arraigado que a veces estas creencias o estos juicios valorativos ni siquiera son conceptos, ni siquiera los vemos. Están ahí casi en un estado semi-inconsciente. Mónica Caballé dice que están en un estado preconceptual, es decir, que no son ni siquiera conceptos, no son ni siquiera algo que podamos pensar, no es algo pensable. Pero están ahí y muchas veces configuran no solo nuestras reacciones cotidianas más concretas, sino nuestra actitud ante la vida. Esto lo hemos dicho en otros vídeos, pero ahora quiero hacer un repaso de esto, ¿no? Mónica Caballé, voy a utilizar su libro, habla de unas cuantas de estas creencias que son importantes, porque quizá esto ya nos sirva como purgante, ¿no? Como tónico, el hecho de ver a qué creencia me estoy adhiriendo yo, a qué tipo de creencia me estoy adhiriendo yo, no solo en los momentos puntuales en los que reacciono con alguna emoción perturbadora, sino en aquellos momentos recurrentes de nuestra vida. ¿Qué emociones recurrentes tengo yo, ¿no? ¿Qué emociones perturbadoras recurrentes tengo yo? Hay muchos tipos de creencias detrás de estas emociones y, como digo, muchas son casi inconscientes. Mónica Caballé subraya algunas, unas cuantas. Diré 4 o 5. La primera podría ser esta, ¿no? Si me permito ser vulnerable, sufriré. Si me permito ser vulnerable, sufriré. ¿Qué quiere decir esto, no? Que si me muestro, que si me abro, esto nos pasa a muchas personas, si me abro a confiar en los demás y me muestro mi vulnerabilidad, mi miedo, mi incapacidad de hacer algo, voy a sufrir, ¿no? Voy a sufrir, ¿por qué? Claro, suelen ser personas que han tenido alguna experiencia de este tipo, ¿no? Que han confiado en alguien y bueno, y les han traicionado. Eso puede ser que haya creado esa creencia de fondo ahí detrás y, y que se haya quedado ahí para siempre, ¿no? Y que ya tengamos esa actitud siempre delante de las demás personas, ¿no? Y que nuestras emociones recurrentes sean las de desconfianza, impaciencia, miedo, ¿no? Un miedo a confiar en los demás, que está siempre presente ahí. Incluso no solo eso, sino que cualquier acto de otra persona que no sea el que yo esperaba, lo interpreto bajo esta creencia, ¿no?
bueno, pues no lo ves, ¿no? Como cuando te dices a ti mismo lo ves, es que no puedes confiar en nadie, ¿no? Muchas personas basan su vida en esta desconfianza, pero es una creencia infundada, realmente, ¿no? Porque al final tú mismo te puedes demostrar a ti mismo que si tú confías, encontrarás siempre a alguien que confíe en ti, ¿no? Si tú ya te has vuelto desconfiado, no puedes esperar, ¿no?, que la gente confíe en ti. Por lo tanto, no se va a la confianza a través de la desconfianza, igual que no se va al amor a través del miedo, ¿no? Es la misma cosa. Bien, otra creencia que puede estar ahí inconsciente, casi inconsciente en la mente de muchas personas. Dice, si pienso de forma independiente, estaré solo. Si pienso de forma independiente, estaré solo. ¿Qué querrá decir esto, no? Bueno, en algunas familias, sobre todo en las que han sido muy numerosas, eh, bueno, pues a algunas personas les ha costado mucho ser oveja negra, ¿no? O pensar diferente del grupo. Pensar diferente del grupo tiene unas consecuencias y a veces no todo el mundo se decide a asumir esas consecuencias, ¿no? Por miedo o por lo que sea, ¿no? Bien, pues a veces puede ser que esas personas se vuelvan personas más bien complacientes, ¿no? Que tienen ideas propias y lo saben, pero no las expresan, ¿no? Y esto con el tiempo también va creando un carácter más bien apocado, un carácter cobardica, que se decía antes, cobardica, ¿no? Un carácter bueno, de infravalorarse a uno mismo, a una misma, ¿no? Es otra de las creencias que puede estar ahí. Siguiente, cuando me muestro impotente y débil, soy protegido y amado. Cuando me muestro impotente y débil, soy protegido y amado. Protegida y amada. ¿Qué quiere decir esto, no? También puede ser que hayan personas que han crecido en una familia en la que si se mostraban muy echadas para adelante, que se suele decir, ¿no?, les frenaban, ¿no? Entonces descubrieron desde pequeñitas que ese mostrarse vulnerable, al contrario de lo que le pasaba a la primera, ese mostrarse impotente, débil, bueno, les funcionaba, ¿no? Les funcionaba porque venían, les protegían y les daban lo que necesitaban. Eso te puede causar que con el tiempo te conviertas en una persona que tiendes al victimismo y que tiendes a comprar a los demás a través de la pena, ¿no? A través del dar pena, ¿no? Si el dar pena te funciona, pues al final te va a funcionar siempre. Eso es muy poco empoderador para uno mismo, para una misma. Pero es que también es muy poco empoderador para los demás, porque a veces acabas fingiendo y engañando, ¿no? Engañando a las personas. Otra creencia que es bastante común es: solo soy amado o amada si soy perfecto. Solo soy amado si soy perfecto. Bien, también hay personas que han tenido que volverse adultas demasiado pronto, ¿no?, en la vida. Esto les suele pasar también en familias con maltratos, por ejemplo. Y han desarrollado esta capacidad de saber exactamente dónde tienen que ir todas las cosas, no solo en el orden de la casa, ¿no? Este bolígrafo va aquí y no va aquí, ¿no? Esto que quede muy claro, sino en cómo hay que vestir, en cómo hay que juzgar a los demás. Personas que se han vuelto muy autoexigentes consigo mismas y al final eso les causa que sean un carácter también muy exigente con los demás. Suelen ser personas que se vuelven autoritarias, muy exigentes, ¿no?, consigo mismos y con los demás, ¿no? Se juzgan por su propio listón, ¿no? Claro, eso también puede causar mucho sufrimiento interno, aunque no sea percibido claramente, pero también mucho externo. ¿Qué más? Podemos ver también que hay algunas creencias que están tan latentes, que es muy difícil sacarlas a la luz, ¿no? ¿Qué nos puede proponer algún ejercicio filosófico como tónico para esto, ¿no? Hay un ejercicio filosófico que yo creo que funciona muy bien, que es poner palabras a esa emoción perturbadora. A veces tenemos una emoción perturbadora que puede ser, yo voy a dar dos ejemplos aquí, puede ser de impaciencia o de miedo. Puede ser una tendencia excesiva al control y a que las cosas se nos van de las manos, ¿no? Ese sufrimiento porque las cosas se nos van de las manos, o una emoción muy difusa de desconfianza plena, ¿no?, en todo lo que hay, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo podemos descubrir qué hay ahí detrás? A veces una buena técnica, que se utiliza mucho en las terapias, pero que también es un ejercicio filosófico, sería poner voz, intentar concentrarse
en esa emoción perturbadora y ponerle palabras. A ver qué nos diría esa emoción perturbadora si tuviera palabras. Por ejemplo, en esta emoción que os digo de impaciencia o esta exagerada tendencia al control que pueden tener algunas personas sobre otras, puede existir la creencia, esto nadie lo puede hacer por ti, esto lo tienes que hacer tú, por lo tanto digo, puede existir esta creencia porque puede ser otra, ¿no? Cuando tú lo hagas ya lo verás, ¿no? Pero puede existir la creencia, yo sé lo que el otro necesita, yo sé lo que el otro necesita. Puedes descubrir que eres una persona que tienes una tendencia a ingerir mucho en la vida de los demás, ¿no? A adelantarte a sus necesidades, a considerarte muy importante, tan importante como que sabes perfectamente lo que el otro necesita mucho mejor que él. También estas personas suelen volverse o autoritarias o muy resentidas, ¿no? Suelen tener resentimiento cuando alguien pasa de ellas, ¿no? O no les tiene en cuenta su opinión sobre lo que cómo deberían ser las cosas, ¿no? Vamos a la otra, ¿no? A este miedo difuso, esta desconfianza que tenemos muchos y muchas en la vida, ¿no? Y que no sabemos de dónde viene. Le podemos poner palabras también. Mónica Caballé explica que este miedo difuso suele tener detrás la creencia: no tengo motivos para confiar en el fondo de mi ser, ni en el fondo de los demás, ni en el fondo de la realidad. Fijaros que también es una creencia. No tener motivos para confiar también es una creencia no examinada. Es un acto valorativo que nos hace exagerar nuestro propio sentimiento, ¿no? Y que nos hace que caigamos en un sufrimiento constante de no puedo confiar en nada ni en nadie. Por lo tanto, soy una persona cerrada en mí misma, que tiendo a fingir un carácter abierto, puede ser, pero que en el fondo, a la hora de la verdad, no confío en nadie. Bueno, em, hemos visto un par de ejercicios, ¿no? Hay más ejercicios filosóficos que nos pueden ayudar, pero estos dos a mí me han parecido bastante interesantes, ¿no? Os digo que sí que es cierto que la filosofía es un arte, como dice Mónica Caballé, el arte de ser, y como todo arte, lleva tiempo y atención. Al final acaba siendo un arte no solo muy útil, ¿no? Sino que te da un profundo gozo, una profunda alegría de vivir. En el fondo, aunque estés pasando algo doloroso, ¿no? Pero el hecho de tener conciencia de ello eh, siempre te da un gozo de fondo, ¿no? De darte cuenta de las cosas. A veces una persona ahora mismo me podría decir, sí, ya, pero es que yo hay momentos en que estoy tan metido en ese juicio negativo de la realidad que no sé cómo salir de ahí. Y nos pasa, a mí también me pasa, que puede pasar a todo el mundo, ¿no? Tenemos momentos en que estamos ahí en el pozo, con esa emoción de miedo constante o a la soledad o a que nos vulneren o a muchas cosas, ¿no? O esa emoción de ira constante, cómo salir de ahí, ¿no? Si no somos capaces en ese momento de distanciarnos de los juicios que estamos haciendo, o incluso cuando en las primeras etapas de un autoconocimiento filosófico ya sabes, ya eres consciente de que te estás creyendo algo, pero incluso ahí te estás dando una paliza mental, ¿no? Y te haces sufrir muchísimo, aunque seas consciente de eso. Hay algo que tiende a funcionar y que no tendemos a practicar las personas en general, que es, recuerda, cuando estés en el pozo, tener un gesto amable contigo mismo o contigo misma. Un poco de caricias, ¿no? Un poco de amor hacia ti, ¿no? Recuerda esto. Las pasiones, las perturbaciones emocionales siempre tienen un elemento de automaltrato. Cuando tú estás sufriendo ira, cuando tú estás sufriendo tristeza, una tristeza horrible, cuando tú estás con una sensación de injusticia o incluso con una sensación de euforia, ¿no? Que te desborda por todos lados, eso siempre es un acto de maltrato. Porque tú siempre eres capaz de examinar el acto valorativo o la creencia en la que está basada esa, esa perturbación. Por lo tanto, si no lo haces, te estás maltratando, ¿no? Pero no debemos maltratarnos más todavía, ¿no? No debemos decirnos,
no, es que me estoy maltratando, encima me estoy maltratando, pues además me voy a sentir culpable porque no soy capaz, porque mira lo que dice el profe de filosofía y yo no soy capaz. No, por favor. En ese momento lo que funciona, lo que sí que realmente funciona es tener un gesto amable contigo mismo o contigo misma. Cuando te estás castigando, tú no puedes ir, como hemos dicho antes, no puedes ir al amor a través del miedo o a través del odio. Tú solo puedes ir al amor a través del amor. Por lo tanto, ten siempre esa carta bajo la manga, esa carta de tener un gesto amable contigo mismo o contigo misma cuando te estés dando cuenta de que hay una emoción perturbadora que está saliendo ahí, que te está machacando. Es uno de los tónicos que yo diría que ya no son filosóficos, sino que son universales, ¿no? En cualquier terapia, ¿no? En cualquier forma de espiritualidad o de filosofía del mundo, ¿no? Digamos que es una cosa aceptada por las personas que lo practican, ¿no? Que siempre cuando no puedes salir de ahí, date una caricia y piensa, concéntrate en tu respiración, eh, intenta ser capaz de frenar esa respiración, concéntrate solo en tu cuerpo, intenta parar la mente y sobre todo date ese acto de amor, que es lo único que te puede sacar en ese momento de esa emoción perturbadora. Bien, hasta aquí este remanso de la filosofía. Espero que os haya servido de algo. Repito, si tenéis consultas, podéis escribirme al email, podéis escribir aquí abajo en los comentarios, os podéis suscribir también aquí al canal, es dar un clic. Hasta la próxima, espero que os haya gustado, repito. Nos vemos en el próximo remanso. Hasta luego. Chao.